Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 2. Recuerde que ha sido una bendición estar recorriendo el Evangelio y sobre todo un Evangelio que implica mucho para el conocimiento de nuestro Salvador Jesús, pero que nos está orientando para una mejor vida, para un mejor estilo de vida, para un mejor desenvolvimiento en nuestra cotidianidad como testigos de Cristo. El texto que vamos a leer hoy está en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículos 21 al 24. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Recordemos que hemos estado estudiando unos himnos que han sido de gran valor para la exégesis, pero para la vida cristiana, por lo que implican al intervenirlos, pero por lo que nos dejan para nosotros poder asumir su enseñanza. Recuerde que hemos estudiado el Magnificat, o ese cántico de María. Magnificat por la primera palabra en latín que aparece en la Biblia latina. El Benedictus de Zacarías, también por el mismo hecho. Benedictus es la primera palabra del himno. Y ahora vamos a estudiar lo que se conoce como Nunc Dimittis, por las primeras palabras. En latín, Nunc Dimittis es ahora deja, Señor. Ahí falta Dominum, pero las 2 primeras son ahora deja, Señor. Ahora, son interesantes estos textos porque se construyen sobre la base, sobre la riqueza del Antiguo Testamento, de muchos textos del Antiguo Testamento. Se constituyen en reflexiones y en meditaciones homiléticas que intentan reinterpretar y actualizar esos textos del pasado en circunstancias posteriores. Me explico. María, Zacarías, Simeón toman textos del pasado e, inspirados por el Espíritu Santo, construyen un cántico que ahora van a darle sentido a una nueva realidad en su tiempo. Inspirados por el Espíritu Santo, hacen esta tarea. Fíjense que si nos quedamos solamente con el texto de Simeón, él va a usar de referencia exclusivamente al profeta Isaías. Así que los hechos sucedidos en Isaías van a ser tomados por Simeón. Él, inspirado, va a construir un cántico que va a darle un nuevo sentido a lo dicho por el profeta Isaías. Eso es lo que los expertos llaman los midrash rabínicos, es decir, los mismos actores de la Biblia toman, inspirados por el Espíritu de Dios, un texto del Antiguo Testamento, lo traen al Nuevo y le dan un nuevo sentido. ¿Y qué ha hecho Lucas? Inspirado por el Espíritu Santo, nos los ha presentado de manera fidedigna, de manera precisa. Nos están reinterpretando la Escritura y nos están dando un nuevo sentido a la Escritura para que nosotros podamos ver precisamente cómo está conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, este hecho también nos enseña que la Biblia explica la Biblia,
pero también nos enseña la unidad de la Escritura. Miren cómo estos signos, eso es lo que nos están dejando de enseñanza en el fondo, luego de lo que aprendemos de lo que ellos mismos nos dicen. Pero en el fondo nos están diciendo, la Biblia explica la Biblia. Nos están diciendo, la Biblia está organizada de manera precisa, pero de manera secuencial. Pero nos están diciendo cómo el Nuevo Testamento adquiere un gran valor y le da mejor sentido a lo que hemos encontrado revelado en el Antiguo Testamento. Repito, eso es lo que están haciendo estos cánticos. Y por eso, estos antitipos que encontramos aquí nos llevan a entender mejor la revelación, o mejor, nos llevan a darle el verdadero sentido de la revelación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren ahora lo que nos va a decir Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Bueno, ¿qué están haciendo María y José cumpliendo la ley? Por un lado, están llevando al niño, o mejor, han tomado al niño y lo circuncidan tal como la ley decía, a los 8 días. Dios instituyó que debían circuncidarse los varones de su pueblo. Y entendemos por qué. Cuando uno lee la tradición rabínica, uno se va a dar cuenta que junto con las demás regulaciones higiénicas prescritas en la ley, la circuncisión va a tener un beneficio para la salud. Lógicamente, va a contribuir en el hombre a que su órgano de reproducción no sea invadido por agentes que puedan producir enfermedades. Esa es una primera realidad que uno entiende desde la circuncisión. Pero en segundo lugar, eso trae como enseñanza básica, la circuncisión trae en el fondo también como enseñanza básica, que es señal del pacto abrahámico. Era la marca de identidad nacional de Israel. Y por último, la circuncisión era una lección espiritual muy objetiva, que nos estaba diciendo a nosotros, necesitamos limpiarnos de la depravación del pecado que se transmite a cada generación posterior a través de la procreación. La circuncisión era un símbolo físico de la limpieza espiritual del corazón que se lleva a cabo en la salvación. Bueno, pero tendríamos que preguntarnos, ¿es cierto que Jesús era descendiente de Abraham? No tendría problema con el primer caso. ¿Es cierto que se protegía su salud? No tendríamos problema con el segundo caso. Pero ¿qué tal con el tercer caso? No se aplicaba a él la circuncisión porque sin duda alguna Jesús era él sin pecado. Él no necesitaba limpiarse nada en su vida, nada en su corazón, porque era el perfecto Dios y el perfecto hombre, santo y puro. Así que en ese sentido no podíamos decir que Jesús se circuncidó. Pero entonces, ¿por qué se circuncida? Pues lógicamente el mismo texto nos va a enseñar, y fíjense que la palabra ley aparece varias veces. La respuesta se encuentra en entender que Él vino para cumplir la ley, y pudiera ser que en las palabras del apóstol Pablo fue Él, y esto es claro, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús está mostrando cómo Él, o mejor, los padres de Jesús, guiados por el mismo Espíritu de Dios, están mostrando cómo ellos están sujetos a la ley y han sujeto a la ley a su Hijo.
Jesús nace de mujer, pero nace bajo la ley. Y al igual que su bautismo, podemos decir que la circuncisión de él sirvió para cumplir toda justicia, como dice Mateo 3:15. Y seguro que Jesús puede decir con David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él cumplió la ley perfectamente y la cumplió desde su más tierna edad y a lo largo de toda su existencia. Acuérdense lo que hemos aprendido en la Escritura. Él no abrogó la ley. Él le vino a dar un mejor sentido. Así que nos quede claro eso. Pero yo quiero resaltar algo más, porque cuando uno lee la frase en griego, realmente Lucas, por la estructura gramatical de la frase, no quiere exaltar realmente la circuncisión. Él quiere resaltar el nombre que le ponen a Jesús el día en que se circuncida. Lo que Lucas quiere dejarnos por encima de la circuncisión, es decir, para Lucas lo más importante no es que fue circuncidado, a pesar de que era necesario para el cumplimiento de la ley, sino que para ese niño el nombre era clave, tal como el ángel le había dicho. Y acuérdense que le había revelado ese nombre también a José, y a José le dio significado el ángel para que José entendiera el nombre. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Lucas quiere que los lectores de su tiempo y posteriormente la iglesia que sigue entiendan. Es cierto que él nació bajo la ley y es cierto que él cumplió perfectamente la ley. Eso es importante. Pero es cierto que él viene con una misión extremadamente profunda y esencial. Viene a quitar de en medio de los hombres el peor de los problemas. Acuérdese, el pecado. La peor circunstancia que el hombre vive por encima de cualquier otra, llámese salud, economía y demás, la peor situación que el hombre vive es la del pecado, y esa fue la que Jesús vino a solucionar. Así que ese nombre es clave porque nos está diciendo, nos está mostrando la misión del Señor. Él viene a salvar. Ese niño nacido en Belén, nos ha dicho el ángel, es Señor, es Mesías, es Salvador. Y ya vimos lo que significa eso. En ese sentido, Él es el ungido de Dios, que viene con todo el poder de Dios para desarrollar una misión, y una misión que va a desarrollar de modo completo. Pero Él es el que viene precisamente a señorear sobre el ser humano, a gobernar el mundo, a gobernar el universo. Pero Él viene como Hijo de Dios a mostrarse como el que quita los pecados del mundo. Ya esto lo vimos. Y entonces, de inmediato, Lucas nos va a presentar el contexto del cántico de Simeón. El cántico, tengo que ser honesto, no lo vamos a ver hoy. Pero vamos a ver en primera instancia el contexto del cántico de Simeón, en los versos 22 al 24. Y Lucas lo deja bien clarificado allí. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Recordemos en el Antiguo Testamento que después del nacimiento de un varón, y particularmente del primer varón, el primogénito, la madre se consideraba
inmunda por 7 días y debía purificarse por 33 días más, como dice el texto de Levítico y de Números, perdón. Así que permanecía un total de 40 días en ese proceso. Si esa madre paría una niña, los días se duplicaban. 14 días inmunda ceremonialmente y 66 días para la purificación. En este sentido, cuando la madre tenía una niña, eran 80 días que debía estar en este proceso de purificación. Y ya al final, debía esa mujer presentar ofrenda para que ella pudiera ser nuevamente recibida en el templo o en la sinagoga y pudiera participar del culto y de la enseñanza. Yo les decía a ustedes la vez pasada, ¿por qué el problema de José y María cuando llegan a Belén? ¿Porque no tenían dónde quedarse? Es cierto que Belén estaba lleno, pero no es cierto que José y María tenían amigos y familiares en Belén que podían abrirle las puertas. Claro, pero es que el problema no era ese. El problema, ya vimos, era que María iba con 9 meses ya de embarazo, iba a parir, iba a derramar sangre y no podía estar en medio de tanta gente en vista que se constituía en originadora de contaminación para aquellos que estaban alrededor. Por eso María y José, conscientes, tienen que seguir buscando un lugar para no generar ese problema. Y Dios en su gracia les va a llevar a ese establo donde ese niño nace en un pesebre, en medio de paja. Así que mientras los días de la purificación eran una realidad en la mujer, ella no podía ser participante de nada. No podía tocar nada sagrado ni nada santo. No podría ir al templo, no podría ir a la sinagoga. Pero se cumplía ese día. Entonces, dice el texto bíblico, Levítico nos va a decir en el capítulo 12, verso 6, un cordero de 1 año tenía que ser presentado para el holocausto y un palomino o tórtola como ofrenda por el pecado. Y esa misma ley estipulaba, si no tuvieren para un cordero, llevarán 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Luego de la purificación, María tenía que tomar un cordero y una tórtola y llevarlos para el sacrificio con el fin de poder ella ser otra vez recibida en medio de la comunidad ya libre de contaminación. Eso es lo que Lucas nos está presentando. Ellos han viajado unos 10 kilómetros de Belén a Jerusalén, al propio templo a presentar la ofrenda. Seguramente se fueron o en burro. La tradición dice que también usaban mucho los bueyes, las mujeres. Si usted lee en los textos que hablan de la cultura judía, se nos dicen allí, se nos narra allí que las mujeres utilizaban mucho el buey por ser más ancho y podían ir más cómodas en estos viajes. Probablemente María usó uno de estos animales y fueron a Jerusalén a presentar esa ofrenda. Y miren que ellas lo que presentan en el templo es la ofrenda de los pobres, es decir, 2 tórtolas o 2 palominos. El texto no nos lo aclara. Los comentaristas dicen que pudieron ser 2 palominos por la época, pero la Biblia no nos aclara eso. De todas formas, o fueron 2 tórtolas o fueron 2 palominos, y con eso nos están diciendo que realmente ellos usaron la ofrenda de los pobres. No tenían para presentar el cordero. Ahora, lo otro que no se sabe por qué Lucas mezcla aquí es la presentación de Jesús en el templo para redimirlo.
Fíjense que está mezclado en la narración. Un hecho como el de la purificación de María debía ser a los 40 días. Un hecho como la presentación del niño al sacerdote para redimirlo tenía que ser a los 30 días. Y cuando uno empieza a revisar los comentarios antiguos y de textos escritos sobre el Evangelio de Lucas, uno se encuentra que Lucas lo que tiene aquí como intención no es narrar al pie de la letra los hechos y cronológicamente los hechos, sino que lo que nos quiere mostrar Lucas es lo que les he dicho antes, que la familia de José, María y Jesús se apegaban estrictamente a la ley. Y fíjense que, repito, la palabra se encuentra 5 veces en el Evangelio de Lucas y en el texto se encuentra varias veces. La razón es que el escritor enfatiza el hecho de que Jesús era nacido de mujer, repito, eso que dijo Pablo, y nacido bajo la ley. Por eso Lucas insiste en estas actuaciones de María y de José. Ahora, es lógico pensar que también para esto debían, lógicamente, llevar dinero. La ley establecía 5 ciclos de plata. Moisés había escrito en Éxodo 13, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso fue lo que escribió Moisés, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás a su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahora, debemos entender que se estaba aquí redimiendo a los primogénitos que no eran de la tribu de Leví, porque sabemos perfectamente que los de la tribu de Leví terminaban dedicados al sacerdocio. Acuérdese, y esto lo va a decir la Escritura, que los levitas tomaron el lugar del primogénito del resto de los primogénitos de las otras tribus, y ellos debían estar dedicados al servicio de Dios. Acuérdense de Números 3:12 y demás. Dios dijo a Moisés, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Presentación del primogénito para redimirlo. Para redimirlo. Esa es la intención, es decir, para no dedicarlo en un servicio para el cual ya otros están llamados, en este caso los levitas. Pero sí, lógicamente, dice el libro de los Números, que todo varón que abre la matriz, lógicamente, debe ser redimido.
tanto de hombres como de animales. Y dice, hará que se redima el primogénito del hombre, hará que redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, normalmente de plata. Así que, cuando María y José van al templo, van a redimir a Jesús. Increíble, eso es paradójico, redimir al Redentor. Pero a la vez, fíjense que Moisés ha dicho que era una forma de dedicar el hijo a Dios. El mismo Señor lo había dicho. Se puede entonces tomar el hecho de la redención de Jesús como una forma de presentar a José y María a su hijo dedicado totalmente al servicio del Señor. Los 5 ciclos eran pagados por la familia y lógicamente el niño podía regresar a casa y considerado como una persona que ha sido dedicada al Señor. Fíjense que esto en la realidad ya no se aplica. Ya esto no está definido para nosotros realizarlo como obligación en la iglesia. ¿Que podemos hacerlo? Sí, si alguien quiere presentar a su hijo al Señor, lo hacemos y eso está bien. Pero que sea una obligación, no es una obligación. Y que estamos obligados a presentarlos todos. Bueno, si queremos, sí, pero no está dado ya hoy en día como una ley que deba considerarse obligatoria y que las iglesias tienen que seguir. Ahora, volvemos a José y a María. Ellos quieren, desde todo punto de vista, mostrar cómo están cumpliendo la ley y Lucas quiere resaltar eso. Quieren resaltar eso. Pagan la cuota requerida por el primogénito y el escrupuloso cumplimiento de María en relación con la ley demuestra que ella y José, al igual que Zacarías y Elizabeth, eran personas realmente justas, amaban a Dios y querían siempre hacer la voluntad de Dios y vivir en irreprensibilidad en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense el contexto, presentación del niño para redimirlo o para dedicarlo al Señor en el templo y lógicamente presentación de la ofrenda para que María otra vez pueda ser recibida como parte del pueblo de Dios en el templo y en el culto, en el caso de la sinagoga. Ahora, teniendo el contexto del canto de Simeón, Lucas nos narra ahora quién es Simeón. Muestra la realidad que vive José y María y Jesús, pero ahora nos dice quién es Simeón, quien luego aparece en la narración. Y dice Lucas, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas, repito, ahora pasa a mostrarnos quién es Simeón. Un hombre que lógicamente va a exaltar la gloria de Dios. Vivía seguramente en Jerusalén. Se considera en la tradición como una persona bastante anciana. El texto no lo dice. El nombre Simeón significa Dios ha oído. ¿Se acuerdan cuando Lea allá en el capítulo 29 de Génesis tiene un hijo y ella dice que le pone Simeón porque Dios la ha oído? Bueno, es por eso, Simeón,
Dios ha oído, Dios ha escuchado. Y ese nombre se encuentra muchas veces en la Biblia. El mismo Jacob nos recuerda en el capítulo 34 que uno de sus hijos se llama Simeón. Una tribu lleva ese nombre, la tribu de Simeón, Números 1:23. En la genealogía de Lucas aparece el nombre, en ese capítulo 3 de Lucas. Era un antepasado de Jesús. Perteneció también a uno de los maestros de la iglesia de Antioquía, en Hechos 13:1. Y lógicamente así también se llamó Pedro. Acuérdense, Simeón. Solo que nosotros lo conocemos con su nombre Simón, pero la raíz es la misma. Simeón, el Dios ha oído. Así que Simeón era un nombre común en la tradición judía, en la familia judía. Ahora, Lucas revela aquí lo básico de Simeón. No habla de él ni como sacerdote, ni como profeta, ni como miembro de algún grupo importante, aunque lo que hace Simeón es extraordinario. Lo muestra como un hombre de fe, con un testimonio probado, como una persona que conoce bien las Escrituras. Cuando uno ve a Simeón, uno descubre en lo poco que él muestra una espiritualidad profunda. En lo poco uno descubre un hombre que realmente se ha entregado al Señor y lo vive con toda su fuerza. Y fíjense qué hace Lucas. Nos enseña que Simeón era una persona justa. Claro, seguro que a Simeón se le imputó la justicia de Dios, que es por la fe, y que era un hombre preocupado por vivir bajo los parámetros escriturales. Claro, Lucas lo deja claro. Era celoso de la palabra divina, procuraba la comunión con Dios, era un hombre justo. Rectitud de vida, andaba en el camino del Señor. Pero además dice Lucas que era un hombre piadoso. Era un hombre que vivía la piedad de modo particular y especial. Calvino habla de la piedad y dice, la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, pero es adoración y reverencia a Él como nuestro Señor. Piedad es abrazar a Dios, su justicia, y experimentar más temor de ofenderlo que temor por morir. Miren lo que nos está enseñando Calvino cuando nos habla de piedad. Sincero amor a Dios como Padre. Adoración y reverencia a Él, es decir, a Dios como Señor. Pero piedad es abrazar la justicia de Dios y experimentar en nosotros más temor por ofender a Dios que temor por morir. ¿Hacia dónde nos está llevando Calvino? A que tengamos una conciencia bien clara, bien precisa y bien profunda de lo que debe ser la piedad cristiana, que debe expresarse en una vida concreta, en una vida que se muestra en la cotidianidad a los demás. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Calvino cuando nos enseña sobre la piedad? Y si lo aplicamos a Simeón, seguro que era así. Nos está diciendo cómo nosotros los cristianos debemos tener un amor profundo por ese Dios trino y uno. Pero un amor que se va a mostrar en lo que hacemos, pero en lo que somos. El problema de nosotros siempre está en relacionar lo que somos con lo que hacemos.
El problema siempre será en mostrar que lo que somos tiene que evidenciarse. Y si Lucas está diciendo que Simeón es un hombre piadoso y justo, seguro que Lucas lo descubrió en el testimonio de Simeón. Y si no lo vio, seguro que cuando hizo la investigación para escribir el Evangelio, encontró personas que le hablaron seguramente hermoso Simeón como una persona que mostraba el Evangelio, que mostraba la palabra, que la testificaba en lo que hablaba, que la testificaba en sus conductas, que la testificaba en lo que oía, que la testificaba en lo que veía, que la testificaba en todo su estilo de vida. Pero es que, ¿será que nosotros los cristianos no tenemos que ser así? ¿Qué sentido tiene el conocimiento de la verdad revelada si esa verdad no es puesta en evidencia en todo lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene que conozcamos una verdad revelada si esa verdad revelada no controla nuestras pasiones, no controla nuestras emociones, no controla nuestro ser interior y no controla nuestras conductas? Cuando Lucas averiguó de Simeón, seguro que le hablaron hermoso de este hombre. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué puede pensar la gente de nosotros? ¿Y qué puede decirte la gente de nosotros cuando le preguntamos? Miren lo que está mostrándonos Lucas. Un hombre íntegro. Y hay una connotación que tiene esa palabra en griego, porque muestra cómo este hombre Simeón se preocupaba por vivir lo que había creído. En el griego clásico, la palabra implica ser cauteloso en vivir lo que conozco. Era de esos hombres que no dudaban en ser reverentes a Dios, que no dudaba en ser temeroso de Dios, que no dudaba en ser un devoto piadoso de Dios, que no dudaba en ser un siervo de Dios. Lo meditaba bien y sabía que era lo mejor que tenía para hacer y lo hacía. Con razón dice el texto que este Señor va a ser tomado por el Espíritu Santo para glorificarse en su vida. Piense que el texto lo va a decir. Y Lucas nos está diciendo entonces que este era un hombre muy, ¿qué diría yo? Discernía en la vida, porque ese término también lo implica, la piedad del que habla aquí Lucas para Simeón. Este hombre discernía la vida propia y trataba desde todo punto de vista siempre de obedecer y de honrar a Dios. Tenía cuidado en mostrar una vida ejemplar delante de los demás para que esos que estaban ahí vieran cómo él honraba a Dios de verdad. Era un creyente auténtico, mostraba santidad de conducta en los que le rodeaban cada día. Y Simeón nos está enseñando entonces una gran lección a los cristianos de hoy. ¿Qué va a pasar con nosotros? Simeón es el hombre justificado, pero Simeón es el hombre santificado en el Señor. Pero Simeón es el hombre mártir del Evangelio, testigo del Evangelio. Pablo, yo puedo decir esto que dijo Pablo. Simeón no es judío
externamente. Es un judío, y yo diría aquí más que judío, es un cristiano cuyo cristianismo brota del interior y lo expresa. Y fíjense que este Simeón, además de ser eso, Lucas, esperaba la consolación de Israel. Fíjense que Simeón también estaba en esa misma dimensión de Pablo, preocupado, tenía una pasión por la salvación de sus hermanos judíos. Yo creo que Simeón hubiera dicho como Pablo: yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Simeón estaba preocupado por la salvación judía. Y tenía razón, porque las circunstancias penosas en que se hallaban los judíos daba temor. No solamente estaban sufriendo la opresión romana, desde Herodes esa opresión se mostró de manera evidente. A eso se le agrega la pésima condición en que se hallaba la religión, la fe judía, que se había degenerado, que se había contaminado seriamente, porque pasó a ser una religión de manifestaciones externas, pasó a ser legalista con los escribas y fariseos de aquel tiempo. Pero también pasó a ser una religión llena de mundanalidad, producto del trabajo de los saduceos. Y peor aún, había un silencio profético. Hasta que aparece Juan el Bautista y aparece Jesucristo predicando el Evangelio de la gracia. Esos tiempos intensificaban el anhelo, el deseo de Simeón, porque el Mesías llegara por fin y los liberara de esa maldición que estaban viviendo. Ansiaba la liberación, ¿no?, de la opresión del pecado. Ansiaba la restauración del Israel verdadero. Ansiaba las bendiciones prometidas en los pactos davídicos y abrahámicos. Una religión seria, una religión responsable. Añoraba la redención de Israel. Añoraba, esperaba con ansia el nuevo pacto, con su promesa de perdón de pecados, con su promesa de corazón nuevo y limpio, con su promesa de la morada del Espíritu Santo. Él era un hombre de Dios y por eso la justicia y la piedad lo caracterizaban. Ese va a ser el hombre que va por fin a ver la salvación de Israel. Y ese va a ser el hombre que va a decir: ya puedo morir tranquilo. Fíjense cómo termina Lucas diciendo de Simeón: y el Espíritu Santo estaba sobre él. El mismo Dios Trino se manifestaba a él. La tercera persona de la Trinidad, el Paráclito, el Consolador, era la persona que tomaba y tomó a Simeón y lo hizo lo que fue. Ese mismo espíritu que tomó a Zacarías, que tomó a Isabel, que tomó a María, que tomó a Juan el Bautista, fue el mismo espíritu que llenó a Jesús y que tomó a Jesús, pero que tomó a Simeón y lo llenó. Era el hombre tomado por Dios y en quien Dios se iba a glorificar de una manera especial. Era un hombre gobernado por Dios, por eso tan especial testimonio de vida. Y con razón Lucas lo exalta. Hermanos,
¿Qué podemos aprender de todo esto y cómo podemos aplicar este texto en nuestra vida? De María y José tenemos que aprender sin duda alguna que debemos ser responsables como creyentes en la palabra de Dios, que debemos tomar en serio la palabra de Dios y aplicárnosla a nuestra vida y mostrarla de manera evidente. Ellos vivieron al pie de la letra la ley. Nosotros tenemos que vivir con la fuerza del Espíritu Santo esta palabra que nos ha sido revelada. ¿Pero para qué? Para mostrarnos como mártires del Evangelio, como Simeón. Y podamos ser los profetas que gritan el Evangelio al mundo, que van a decirle al mundo, he aquí el Cordero de Dios, como gritó también Juan el Bautista. He aquí el que salva, he aquí el que redime, he aquí el que da la vida. He aquí el que cambia el corazón del hombre. He aquí el que libera al hombre. He aquí el que hace nuevo al hombre. Cuando nosotros realmente tomamos en serio el Evangelio y lo llevamos a nuestro corazón con toda responsabilidad, seguro que nuestro testimonio va a impactar al mundo. Cuando Simeón tomó ese niño, se dio cuenta quién era. El Espíritu se lo reveló. Y nosotros no tenemos el Evangelio también en nuestras manos. El mismo Evangelio que tomó Simeón en sus manos, Cristo, la revelación del Padre, lo tenemos nosotros. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una grande responsabilidad. Porque lo que va a gritar Simeón, lo que va a cantar Simeón es extraordinario. Y usted lo conoce bien. Y usted, yo sé que lo ha estudiado. Estamos recordando estos textos. Mire lo que dice la Escritura que canta Simeón y eso lo veremos en la próxima. ¿Qué va a cantar Simeón? Dice el texto. Movido por el Espíritu, vino al templo. Miren a este hombre realmente lleno de Dios. ¿Quién lo lleva al templo? El mismo Espíritu. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Señor, nos llegó la vida eterna. Señor, nos llegó la redención. La vida por fin llega a este mundo de una manera más evidente, presencial. Tú has venido a esta tierra. Tú te has hecho inmanente al 100%. Y va a decirnos, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ah, viene el Salvador del mundo en términos simples. Judíos y gentiles ahora pueden tener toda la posibilidad de ser salvos, de ser redimidos, de convertirse, de ser regenerados por el Salvador que acaba de llegar y que ahora Simeón tiene en las manos. Simeón nos está enseñando quién es este hombre o quién es este niño para este caso. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contra dicha. Y una espada traspasará tu alma
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ah, viene uno que va a salvar. Pero viene uno que vamos a tener que vivir y asumir con valentía. Porque al vivir a ese que viene, vamos a adquirir problemas. Que no se te olvide, Jesús no es casa, carro y beca. Jesús es un estilo de vida como Él, que nos lleva a sufrir como Él. Eso es lo que está diciéndole Simeón a María. Y el mismo Señor lo va a decir posteriormente. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O nos va a decir, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué va a hacer? Tome su cruz y sígame. ¿Y qué es la cruz? Sino un estilo de vida a la manera de Jesús que va a culminar con el sacrificio de nuestra propia vida. Normalmente el final de un testigo de Jesucristo es el Gólgota. Pero un Gólgota al que vamos con Él mismo. Y Él mismo será nuestra fuerza para pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender estas verdades. Y que sea el Espíritu Santo revelándonos el verdadero sentido del cristianismo, el verdadero sentido de la fe. El cristianismo no es un juego, el cristianismo es la realidad más grande y más sublime que Dios nos ha mostrado y que debemos tomar con una responsabilidad extraordinaria. Porque la vamos a asumir esa vida en Cristo para gloria del Padre. No para nosotros mismos ni para nuestra gloria, para gloria del Padre. ¿Cristianos para qué? Para gloria del Padre. ¿Qué vamos a buscar en la vida cristiana? La gloria del Padre. ¿Cómo vamos a vivir? Como Cristo Jesús para gloria del Padre. Que esa sea nuestra realidad y que el Espíritu Santo nos convence para hacer la iglesia de Cristo una, santa, católica, apostólica, mártir. Amén. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Sí, Padre. Y ha sido tu Espíritu el que por ella ha abierto nuestros corazones y nos ha revelado sus intenciones profundas para que nosotros sepamos cambiar en esa palabra y en la fuerza de tu Espíritu y para que nosotros podamos vivir la vida conforme a este evangelio que tú nos has revelado, pero un evangelio que tú quieres que cada creyente tome con conciencia de mártir. A ti, Dios Todopoderoso, gloria, honra y alabanza por siempre, porque eres el Dios Trino y el Dios Uno, que nos ha salvado, que nos ha redimido de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, para exaltación de tu mismo nombre. Por eso, Dios Trino y Dios Uno, a ti toda gloria, todo honor y toda alabanza en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.